Como editor de video en la iglesia, se vuelve perezoso y deja de esforzarse en cuanto logra algunos buenos resultados en el trabajo. Su líder le habla y apoya en muchas ocasiones, pero no mejora, lo que acarrea retrasos en el trabajo de producción de videos. Al final, lo destituyen del cargo de líder del grupo. Reflexiona acerca de por qué siempre considera la carne y descuida su deber. ¿Qué descubre sobre la causa profunda de su falta de deseo de mejorar y sobre los perjuicios y consecuencias de su actitud? En 2018, era editor de video en la iglesia. Al inicio, como no tenía formación en video y no conocía los principios, estudié e intenté dominar las destrezas relevantes. Con el tiempo, mejoró mucho mi competencia técnica y me eligieron líder de grupo. Estaba encantado y más que dispuesto a esforzarme en el deber. Luego surgió un problema en uno de nuestros proyectos de video más complejos, y mi líder me mandó a analizarlo y resolverlo. Ante una carga de trabajo complicada y mi escasa capacitación, inicialmente colaboraba con los hermanos para hallar soluciones. Pero tras un periodo de esfuerzos, durante el cual las cosas empezaron a ir bien y mejoró mi preparación técnica, empecé a holgazanear. Pensé, puede que este proyecto aún no vaya a la perfección, pero sí está yendo mucho mejor que antes. Solo debo mantener las cosas como están ahora. No hace falta revisar tan a menudo. Es muy cansado estar siempre al límite. Con esa mentalidad, no nos tomamos en serio el trabajo. Cierto. Sí. Después, rara vez, estudiaba nuevas destrezas y dejé de aprender más cosas. En algunas ocasiones hubo problemas en los videos editados por mí y me aconsejaron que mejorara mi desempeño. Aunque sabía que tenían razón, pensaba, ya tengo demasiado trabajo. Si tuviera que pasar más tiempo estudiando, aparte de lo cansado que sería, ¿qué pasaría si, tras dedicar tiempo y energía extra, no mejoran mis resultados? ¿No sería en vano todo ese esfuerzo? Por ello, no hice caso de los consejos de los demás. Posteriormente, mi líder observó que nuestra labor progresaba lentamente y me pidió que identificara el problema. Mi compañero de trabajo me recordó reiteradamente que resolviera este asunto. ¿Qué pensabas cuando ellos lo seguían mencionando? Sí. Yo era algo reacio y pensaba, tal vez progresemos un tanto despacio, pero obtenemos mejores resultados que antes. No debemos apresurarnos. Pero en el fondo sabía que, si repasaba y planificaba más detenidamente el trabajo, realmente habría más margen para mejorar. No obstante, cada vez que pensaba en el estrés que ya tenía y en lo cansado que sería dedicar aún más tiempo a este proyecto, lo posponía de nuevo. Luego mi líder mencionó el problema 2 veces más, y fue entonces cuando, de mala gana, examiné la situación. Al final, seguí sin poder hallar una solución adecuada. Después no estaba dispuesto a pensar en el trabajo del grupo, ni a sacrificarme por progresar. Cuando tenía tiempo libre, solo quería descansar. Y hasta me dormí en algunas ocasiones, lo que demoró nuestra labor. Cuando hacía diligencias, a veces me quedaba en la calle, eludiendo el deber un rato. En los paréntesis de trabajo, no pensaba en mejorar mis destrezas, sino que descansaba mientras podía. Sin más, me volví más perezoso y actuaba por inercia al supervisar y asignar trabajo. Casi nunca ayudaba a nadie a examinar sus errores y, cuando surgían problemas, no tenía ganas de pensar en cómo resolverlos. Por consiguiente, acabábamos demorando videos que podríamos haber terminado antes de lo previsto. En esa época, surgían continuamente problemas con mis videos, y ningún hermano ni hermana del grupo mejoró en el trabajo.
Todos se quejaban hasta si surgía la menor dificultad en el trabajo. Y en vez de resolverlo hablándoles, me quejaba igual que ellos. ¿Y en ese punto te dabas cuenta de que algo no iba bien? Eso es. No. Estaba demasiado adormecido. Como no hacía un trabajo práctico y no mejoré después de que mi líder me hablara en varias ocasiones, me destituyeron del puesto de líder del grupo. Tras la destitución me sentí fatal, así que oré a Dios y reflexioné. Durante mis devociones, descubrí unas palabras de Dios. Hay quienes no están dispuestos a sufrir en absoluto en el deber, que siempre se quejan al hallar un problema y se niegan a pagar un precio. ¿Qué actitud es esa? Una actitud superficial. ¿Cuál es la consecuencia de cumplir con el deber de forma superficial, tratándolo a la ligera? Podrías hacer bien tu deber, pero lo haces deficientemente. Tu desempeño no estará a la altura. Y Dios no estará satisfecho con tu actitud hacia el deber. Si hubieras sido capaz de orar a Dios, de buscar la verdad y de poner todo tu corazón y toda tu mente en ello, si hubieras cooperado así, Dios lo habría preparado todo para ti de antemano, para que todo encajara en su lugar cuando tú lo hicieras y los resultados fueran buenos. No hace falta que ejerzas mucha fuerza. Si no escatimas esfuerzos en cooperar, Dios ya lo habrá dispuesto todo para ti. Si eres ladino y traicionero, si eres indiferente hacia el deber y siempre te descarrías, Dios no actuará. Entonces perderás esta oportunidad. Y Dios dirá, no eres lo suficientemente bueno, eres un inútil, apártate. Te gusta ser ladino y traicionero, ¿no? Te gusta ser perezoso y tomártelo con calma, ¿no? Pues tómatelo con calma para siempre. Dios concederá esta gracia y esta oportunidad a otra persona. ¿Qué opináis? ¿Esto es una pérdida o una ganancia? Una enorme pérdida. Amén. Amén. Tras leer las palabras de Dios, recordé mi época como líder del grupo. Vi que había sido tal como revelaban las palabras de Dios. Era irrespetuoso, irresponsable y dejado en el trabajo, renuente a esforzarme. Cuando empecé a servir como líder de grupo, invertí tiempo y esfuerzo. Pero en cuanto mejoraron mis destrezas y logré resultados, caí en la complacencia, me dormí en mis laureles y siempre satisfacía la carne. Solo pensaba en relajarme y tomarme el trabajo con calma. No quería dedicar ningún esfuerzo al trabajo para mejorarlo. Aunque era obvio que había problemas, no los resolvía enseguida. Y cuando los demás me los señalaban, los ignoraba. Siendo líder de grupo, al verlos quejándose por los problemas, no les enseñaba la verdad para resolverlos y hasta les seguía la corriente y estaba de acuerdo. Era como si, sin importar cuánto tardara la producción de videos y los problemas que tuviera la gente, yo no tuviera nada que ver. Simplemente quería sentirme bien y no agotarme. Así pues, en los videos que producíamos surgían siempre problemas que demoraban gravemente el avance de la producción. Estaba jugueteando con un deber importantísimo. En aras de la comodidad y tranquilidad carnal, estaba dispuesto a actuar sin interés, defraudando a Dios y al prójimo. ¿Dónde estaba mi veneración por Dios? Dios aborrecía y despreciaba esas actitudes hacia el trabajo. Al recordar todos los problemas en mi labor, si hubiera invertido tiempo y me hubiera sacrificado, las cosas no habrían empeorado tanto. Pero era perezoso y no quería sufrir ni fatigarme, así que perjudicaba la producción de videos. Fui muy egoísta y no tenía humanidad. Me volví degenerado y hedonista y no me daba cuenta. Dios había orquestado advertencias para mí y no reflexioné ni me arrepentí. ¿Cómo pude haber sido tan insensible e intransigente?
Al comprenderlo, me sentí culpable y triste. Realmente no merecía ser líder por irresponsable y no tener humanidad. Me habían destituido por mi culpa. La verdad es que tu enseñanza me ha conmovido. Es tan perjudicial ser perezoso, eludir el trabajo por la comodidad y tranquilidad y perder la oportunidad que nos da Dios de practicar. Sí. Siempre es difícil lidiar con los reveses y fracasos, pero vale la pena poder descubrir los propios problemas reflexionando. Sí. Sí. Durante mis devociones, vi otro pasaje de las palabras de Dios. Imagina a alguien que es responsable cada vez que le digan u ordenen algo. Sea por parte de un líder, de un obrero o de lo alto, siempre pensará, bueno, ya que piensan tan bien de mí, debo ocuparme bien de este asunto y no defraudarlos. ¿Te atreverías a confiarle un asunto a una persona tan concienzuda y sensata? A quien le encargas un asunto es alguien que crees digno de confianza y de quien tienes buena opinión. Tienes buena opinión de este tipo de persona y buen concepto de ella. Especialmente si todo lo que ha hecho por ti lo ha realizado de forma muy concienzuda y ha cumplido tus exigencias. Pensarás que es una persona digna de confianza. Para tus adentros, verdaderamente la admirarás y tendrás buen concepto de ella. Todos quieren relacionarse con este tipo de persona y por no decir nada de Dios. ¿Creéis que Dios confiaría un deber que el hombre está obligado a realizar a una persona que no es digna de confianza? ¿Qué espera Dios de una persona a la que ha asignado una tarea concreta en la iglesia? En primer lugar, Dios espera que sea responsable y diligente, que le dé gran importancia a la tarea y la haga bien. En segundo lugar, Dios espera que sea una persona digna de confianza, que por mucho tiempo que pase y por mucho que cambie su entorno, su sentido de la responsabilidad no flaquee y su temperamento resista la prueba. Si es una persona digna de confianza, Dios está tranquilo. Ya no vigilará ni hará seguimiento del asunto, porque en el fondo confía en ella. Cuando Dios le encomienda esta tarea, seguro que la cumple sin ningún desliz. Amén. Amén. Con las palabras de Dios aprendí que una persona con humanidad es responsable en el trabajo, capaz de aceptar el escrutinio de Dios y de mantenerse firme en el deber, apegándose a su deber, en total acuerdo con los principios, sea cual sea la situación en que se halle. Esta es la actitud que deberíamos tener en el deber. Cierto. Dado que la iglesia me había encargado sus trabajos en video, como mínimo debería haberlo hecho lo mejor que pudiera y haber identificado y resuelto a tiempo los problemas en el trabajo para garantizar su desarrollo normal. Sí. No obstante, aunque estuve feliz de asumir mi deber, solo me importaba mi comodidad y tranquilidad y no quería hacer un trabajo práctico, ni siquiera cuando otros me apremiaban y exhortaban reiteradamente a ello. Ostentaba el cargo de líder de grupo, pero no hacía nada, y ni siquiera cumplía los deberes mínimos que me asignaban. Por tanto, demoraba la producción de videos. De verdad no tenía humanidad y no era confiable. Por mi conducta debí ser descartado mucho antes. Se me permitió continuar trabajando en ese grupo solo por la misericordia y la tolerancia de Dios. Sí. Pensé entonces, tengo que valorar esta oportunidad y hacer todo lo posible en el deber. Después, dejé de conformarme con el estado de cosas en mi deber y, aparte de trabajar en los videos que me asignaban, no dejaba de buscar el modo de incrementar mi eficacia. Señalaba nuestros problemas y se los informaba a tiempo al líder del grupo. También debatía con los demás sobre cómo resolverlos. Aunque trabajar así era más cansado,
estaba mucho más tranquilo y en paz al saber que había cumplido con mis responsabilidades. Poco después, el líder de la iglesia notó mi mejora y me asignó la supervisión de un proyecto de video. Valoré la oportunidad de hacer este trabajo y quería esforzarme al máximo. Todos los días verificaba el trabajo y recababa los problemas que teníamos. Al notarlos, buscaba cómo resolverlos de inmediato. Y si no sabía cómo, los consultaba y debatía con el líder del grupo. Sin embargo, poco después, cuando el trabajo estaba prosperando y mis destrezas habían mejorado, mi pereza de antes volvió a aparecer. Pensé, todo el trabajo va según lo previsto y no hay grandes problemas. Debería descansar un poco. Si trabajo tanto todos los días y tengo tantas preocupaciones, al final no lo podré manejar. Tan pronto como lo pensé, caí en la complacencia. Actuaba por simple inercia en el trabajo. Ya no me preocupaba por mejorar mis destrezas, ni por resolver problemas y errores, y ni siquiera consultaba a los demás sobre el estado de su trabajo. Siempre que tenía tiempo libre, solo quería relajarme. Y a veces, durante el trabajo o el estudio, miraba videos divertidos o series para pasar el rato. Por ello, se demoraron videos que podrían haberse terminado antes, y mi desempeño en el trabajo empezó a decaer. ¿Volviste a lo mismo? Sí. Esos días estaba totalmente aturdido y confundido. No tenía claridad mental al editar, no disfrutaba las palabras de Dios y sentía las tinieblas esparciéndose dentro de mí. Además, cuando oraba a Dios, no sentía su presencia. Aunque sabía que era peligroso continuar así, no podía controlarme, y estaba realmente dolido y atormentado. Por suerte, descubrí un pasaje de las palabras de Dios. Si los creyentes son tan casuales y desenfrenados en sus palabras y su conducta como lo son los incrédulos, entonces son aún más malvados que los incrédulos, son demonios arquetípicos. Amén. Las palabras de Dios revelaban mi situación exacta. Hacía muchos años que creía en Dios, pero seguía sin ocuparme de mi deber y buscaba la diversión en vez de trabajar. No era solo falta de lealtad, tampoco lograba las exigencias mínimas en el trabajo. En el mundo laico hay que acatar las normas fijadas por la empresa de uno, y en el trabajo, trabajar con diligencia y no holgazanear. Pero al cumplir con mi deber en la iglesia, no tenía un sentido básico de responsabilidad, y dejaba de lado el deber para satisfacer la carne. Ante mi conducta disipada y libertina, ¿merecía ser calificado de cristiano? No estaba ni siquiera dando servicio en el deber, y ni mucho menos lo cumplía de manera adecuada. Me odié por satisfacer la carne, porque no tenía determinación para renunciar a ella. Me acordé de mis hermanos y hermanas en China, que antes que abandonar el deber se arriesgaban a la detención y tortura del PCCH. Pero yo cumplía con el deber en un país libre y democrático tras haber huido de China, y no estaba dispuesto a pensar un poco más en mi trabajo ni a sacrificarme. Me comportaba como un inútil total, sin la más mínima dignidad ni personalidad. Al pensarlo, me avergonzaba mirar a la cara a Dios y a los demás. ¿Llegaste a recapacitar sobre la causa profunda de tus reiterados fracasos? En ese momento reflexioné. Ya fracasé una vez por satisfacer la carne y eludir el deber. ¿Por qué no había aprendido nada de mis errores previos? ¿Por qué fui tan inconstante y voluble en mi trabajo? Oré reiteradamente a Dios para pedirle esclarecimiento y hallar la causa profunda de mi problema. Un día en mis devociones encontré estos pasajes. Dios Todopoderoso dice: ¿por qué la gente es siempre indisciplinada y perezosa, como sonámbula por la vida?
Esto guarda relación con un problema en su naturaleza. Hay cierta pereza en la naturaleza humana. Sea cual sea la tarea, la gente siempre necesita que la controlen y espoleen. A veces es porque la gente hace caso a la carne y codicia las comodidades de la carne. Siempre se contiene. Esta gente es demasiado calculadora y no son realmente buenas personas. Siempre hacen menos de lo que pueden, sea cual sea la importancia del deber que lleven a cabo. Esto es irresponsable y desleal. Hoy he dicho estas cosas para recordaros que no debéis ser pasivos en el trabajo. Debéis ser capaces de hacer lo que yo diga. Los falsos líderes no hacen un trabajo real, pero saben cómo ser oficiales. ¿Qué es lo primero que hacen una vez que se convierten en líderes? Empiezan por tratar de ganarse a la gente. Adoptan el enfoque de un nuevo jefe debe causar una gran impresión. Primero, hacen algunas cosas para ganarse a los demás. Introducen ciertos elementos para facilitarles la vida. Intentan causar una buena impresión en ellos, para mostrar a todos que están en sintonía con las masas, para que todo el mundo los elogie y diga que son como un padre para ellos. Después de lo cual, asumen oficialmente el cargo. Sienten que ahora que tienen el apoyo popular y su posición está asegurada, es correcto y apropiado que disfruten de las ventajas del estatus. Sus lemas son: la vida es solo comer y vestirse. Aprovecha el momento, pues la vida es corta. Y vive el presente sin preocuparte por el mañana. Disfrutan de cada día tal y como viene. Se divierten todo lo que pueden y no piensan en el futuro. Y mucho menos se plantean qué responsabilidades debe cumplir un líder y qué deberes ha de desempeñar. Repiten como un loro algunas palabras y frases de doctrina y desempeñan algunas tareas para guardar las apariencias como práctica habitual, pero no realizan ningún trabajo real. No intentan profundizar en los problemas reales de la Iglesia para resolverlos completamente. ¿Qué sentido tiene hacer un trabajo tan superficial? ¿No es esto astuto? ¿Se pueden confiar responsabilidades serias a este tipo de falsos líderes? ¿Se ajustan a los principios y condiciones de la casa de Dios para la selección de líderes y obreros? Estas personas no tienen conciencia o razón. Están desprovistas de todo sentido de la responsabilidad y, sin embargo, todavía desean servir en un puesto oficial como líder de la Iglesia. ¿Por qué son tan desvergonzados? Algunas personas que tienen sentido de la responsabilidad son de escaso calibre y no pueden ser líderes. Y eso por no hablar de la basura humana que no tiene ningún sentido de la responsabilidad. Son menos aptos aún para ser líderes. ¿Qué nivel de pereza tienen estos indolentes falsos líderes? Descubren un problema y son conscientes de que es un problema, pero lo tratan como si nada y no le dan importancia. Son tan irresponsables. Puede que sean buenos oradores y parezcan tener un poco de calibre, pero cuando surgen diversos problemas en la Iglesia, son incapaces de resolverlos.
aunque los problemas de la iglesia se siguen acumulando y se convierten en algo así como herencias familiares, a estos líderes no les conciernen, y sin embargo siguen insistiendo en llevar a cabo algunas tareas frívolas como algo natural. ¿Y cuál es el resultado final? ¿Acaso no ensucian el trabajo de la iglesia? ¿No lo arruinan? ¿No provocan el caos y la fragmentación en la iglesia? Este es el inevitable resultado. Amén. Amén. Al meditar las palabras de Dios me di cuenta de que era complaciente y me faltaba iniciativa en el deber, porque era perezoso y hedonista por naturaleza. Tenía la cabeza llena de filosofías satánicas como: la vida consiste en comer y mantenerse caliente. Vive el presente sin preocuparte por el mañana. Y come y bebe, que la vida es breve. Vivía según estas falacias satánicas, creyendo que debía divertirme en esta vida terrenal. No concebía el sufrimiento y el agotamiento constantes. Por eso no podía perseverar en nada de lo que hacía. Tomé el más mínimo resultado de mi labor como ventaja y me volví complaciente y hedonista. Cierto. Como en mi época de estudiante, siempre que obtenía buenas notas y me elogiaban profesores y compañeros, ya no quería invertir tiempo y energía en mis estudios. Y solo quería divertirme. Dejaba de prestar atención en clase y de hacer las tareas. Pero cuando mis notas bajaban y mis padres y maestros se ponían estrictos, comenzaba a estudiar más y me esforzaba. Hasta que mis notas volvían a subir. Entonces volvía a la autocomplacencia y a querer divertirme. En esos años, esas filosofías hedonistas me controlaban, y era más perezoso, desanimado y sin iniciativa. Era inconstante y voluble en todo, no quería sufrir ni sacrificarme. Y cada vez estaba menos dispuesto a esforzarme. En ambos cargos, líder de grupo y como supervisor del progreso del trabajo, era igual de perezoso y sin iniciativa. Aflojaba en cuanto obtenía resultados, queriendo alternar trabajo y descanso, para no sufrir perjuicios y agotarme. Ni siquiera resolvía los problemas del trabajo cuando sabía que existían, y prefería perder el tiempo en tonterías, en lugar de sacrificarme un poco más por el deber. Yo solo hacía lo justo para guardar las apariencias, engañar y embaucar a mi líder. Vi que no solo era perezoso, sino también taimado y deshonesto, pues no quería más que vivir relajado y con tranquilidad. Había gozado de muchísimo riego de las palabras de Dios y de su protección, pero aún con eso no hacía lo mínimo. ¿No era un holgazán inútil, un parásito en la iglesia? ¿Y mi humanidad y mi racionalidad? Si no me arrepentía, aunque la iglesia no me descartara de momento, Dios lo escruta todo, y el Espíritu Santo dejaría de obrar en mí. Tarde o temprano sería descartado. Esta enseñanza me ha demostrado que puede acarrear graves consecuencias, no corregir nuestra naturaleza indolente. Sí. Me estoy acordando de un versículo de la Biblia. Y la complacencia de los necios los destruirá. Si perdemos la oportunidad de salvarnos por comodidad y tranquilidad temporales, no podemos imaginar cuánto lo lamentaremos. Sí. Eso es. ¿Y cómo resolviste este problema al final? Comiendo y bebiendo de las palabras de Dios, empecé a cambiar de actitud hacia el deber. Dios Todopoderoso dice: ¿Cómo consideras las comisiones de Dios? Es de extrema importancia y un asunto muy serio. Si no puedes llevar a cabo lo que Dios les ha confiado a las personas, no eres apto para vivir en su presencia y deberías ser castigado.
está predestinado por el cielo y reconocido por la tierra, que los seres humanos deben completar cualquier comisión que Dios les confíe. Esa es su responsabilidad suprema, y es tan importante como sus propias vidas. Si no te tomas en serio las comisiones de Dios, lo estás traicionando de la forma más grave. En esto eres más lamentable que Judas y debes ser maldecido. La gente debe entender bien cómo ver lo que Dios les confía y, al menos, debe comprender que las comisiones que Él confía a la humanidad son exaltaciones y favores especiales de Dios. Son cosas muy gloriosas. Todo lo demás puede abandonarse. Aunque uno tenga que sacrificar la propia vida, debe seguir cumpliendo la comisión de Dios. El hombre debe buscar vivir una vida que tenga sentido y no debería estar satisfecho con sus circunstancias actuales. Para vivir la imagen de Pedro, debe tener el conocimiento y las experiencias de Pedro. El hombre debe buscar las cosas que son más elevadas y más profundas. Debe buscar un amor más profundo y más puro por Dios, y una vida que tenga valor y sentido. Solo esto es vida. Solo entonces el hombre será igual a Pedro. Te debes enfocar en ser proactivo rumbo hacia tu entrada en el lado positivo, y no debes permitirte sumisamente recaer en aras de la facilidad momentánea, ignorando verdades más profundas, más específicas y más prácticas. Tu amor debe ser práctico y debes encontrar maneras para liberarte de esta vida depravada y despreocupada, que no es diferente a la de un animal. Debes vivir una vida que tenga sentido, una vida que tenga valor, y no debes engañarte a ti mismo o tratar tu vida como un juguete con el que se juega. Para cualquiera que aspire a amar a Dios, no hay verdades imposibles de conseguir y ninguna justicia por la que no puedan permanecer firmes. ¿Cómo deberías vivir tu vida? ¿Cómo debes amar a Dios y usar ese amor para satisfacer su deseo? No hay asunto mayor en tu vida. Sobre todo, debes tener este tipo de aspiraciones y perseverancia, y no debes ser como esos invertebrados, esos que son débiles. Debes aprender cómo experimentar una vida que tenga sentido y cómo experimentar verdades significativas. Y de esa manera, no deberías tratarte a ti mismo a la ligera. Amén. 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 Con las palabras de Dios entendí que el sentido y el valor de la vida se hallan en cumplir con el deber de un ser creado. Si siempre buscas comodidad y tranquilidad, te falta iniciativa y descuidas el deber. Eso es traicionar a Dios, que maldice y aborrece dicha conducta. Sí. Recordé que Pedro aspiró de forma diligente a amar y satisfacer a Dios toda la vida. Siempre se aferró estrictamente a las palabras de Dios y procuró mejorar. Se empeñó en practicar la verdad y satisfacer a Dios. Y acabó crucificado cabeza abajo y dando rotundo testimonio. Correcto. Luego está Noé. Tras aceptar la comisión de Dios, trabajó 120 años para construir el arca y jamás se frustró a pesar de las dificultades y grandes sufrimientos. Se esforzó sin cesar hasta terminar el arca. Sí.
Al compararme con el trato de Noé y Pedro hacia Dios y hacia el deber, sentí una vergüenza brutal. Me di cuenta de que era egoísta y perezoso y de que no tenía humanidad. No tenía el menor sentido de la responsabilidad hacia el deber. Era descuidado y aplazaba las cosas. En cuanto me pedían más o había mucho trabajo, me quejaba de cansancio e incluso holgazaneaba y satisfacía la carne cuando mi líder me apremiaba. No tenía veneración por Dios. No era distinto de un incrédulo. Tal como hacía las cosas, terminaría acabando conmigo mismo. Sin embargo, siempre creía tener razón, y me conformaba con invertir el menor esfuerzo. ¡Qué insensible, necio e ignorante! Aunque había cumplido con el deber, Dios aún no me había abandonado y me dio oportunidades de arrepentirme. No podía seguir hiriendo a Dios con mi decadencia. Así pues, le oré. Amado Dios, reconozco mi naturaleza indolente y que me falta humanidad. No quiero continuar viviendo así. Quiero buscar la verdad y cumplir mi deber en serio. Te pido que escrutes mi interior. Amén. Amén. A partir de entonces invertí más tiempo y energía en el deber y, aunque la mayoría de los días tenía la agenda llena, sacaba tiempo para estudiar y mejorar mi preparación técnica. Resumía con regularidad los problemas de mi labor y me esforzaba por mejorar mis destrezas. Al poco tiempo, comencé a lograr mejores resultados en los videos que producía. Noté que, cuando compartía lo aprendido con mis hermanos y hermanas, parecía serles de utilidad también a ellos. Estupendo. Sí. Me sentía muy en paz y muy tranquilo. Así trabajaba un poco más en el deber y tenía menos tiempo de descansar, pero no sentía cansancio ni que estuviera sufriendo. De hecho, me sentía más lúcido y motivado. Nada que ver con lo anterior, cuando me pasaba el día atolondrado y aturdido. También me resultaba más fácil descubrir problemas en el trabajo y, hablando con mis hermanos y hermanas, y esclarecidos por Dios, resolvíamos muchos problemas a tiempo. Gracias a Dios. Esto me enseña la importancia de nuestra actitud hacia el deber. Si eres diligente y responsable, con una buena actitud Dios te guiará. Sí. Si practicamos las palabras de Dios, hallamos la senda correcta en el deber. Sí. Esa es la verdad. Pero, como Satanás me había corrompido profundamente, sus filosofías de indolencia seguían afectándome de vez en cuando. Cuando empezaba a tener buenos resultados, de nuevo era un poco complaciente y quería satisfacer la carne. Una vez, revisando un video, vi la recomendación de una película. Pensé, últimamente hay mucho estrés en el trabajo. No pasará nada si la veo un rato y libero algo de tensión. Mientras la veía, de pronto comprendí que estaba volviendo a las andadas. Recordé este pasaje. Dios Todopoderoso dice: querías ser negligente y descuidado en el deber. Trataste de holgazanear y de evitar el escrutinio de Dios. En tales momentos, apresúrate ante Dios para orar y reflexiona sobre si esa fue la forma correcta de actuar. Luego piensa en ello. ¿Por qué creo en Dios? Esa dejadez puede pasar desapercibida para la gente, pero ¿pasará desapercibida para Dios? Es más, mi creencia en Dios no es para holgazanear, sino para ser salvado. Que yo actúe de esta manera no es la expresión de una humanidad normal, ni es algo estimado por Dios. No, puedo holgazanear y hacer lo que quiera en el mundo exterior, pero ahora mismo estoy en la casa de Dios. Estoy bajo su soberanía.
bajo el escrutinio de sus ojos. Soy una persona. Debo actuar en conciencia. No puedo hacer lo que me plazca. Debo actuar según las palabras de Dios. No debo ser descuidado ni superficial. No puedo holgazanear. Entonces, ¿cómo debo actuar para no holgazanear? Para no ser descuidado y superficial. Debo esforzarme un poco. En ese momento, me parecía que era demasiado problemático hacerlo así. Quería evitar las dificultades, pero ahora lo entiendo. Puede que suponga mucha molestia hacerlo así, pero es eficaz, y por eso hay que hacerlo de esa manera. Cuando estés trabajando y sigas sintiendo miedo de las dificultades, en esos momentos debes orar a Dios. Oh Dios, soy perezoso y deshonesto. Te ruego que me disciplines, que me reproches, para que tenga un sentimiento en mi conciencia y una sensación de vergüenza. No quiero ser descuidado y superficial. Te ruego que me guíes y esclarezcas, que me muestres mi rebeldía y mi fealdad. Cuando oras así, reflexionas y tratas de conocerte a ti mismo. Se produce un sentimiento de arrepentimiento. Eres capaz de odiar tu fealdad, y tu estado interior incorrecto comienza a cambiar. Eres capaz de contemplar esto y decirte a ti mismo: ¿por qué soy descuidado y superficial? ¿Por qué holgazaneo siempre? Actuar así carece de toda conciencia y razón. ¿Sigo siendo alguien que cree en Dios? ¿Por qué no me tomo las cosas en serio? ¿No debería dedicar un poco más de tiempo y esfuerzo? No supone una gran carga. Esto es lo que debería hacer. Si ni siquiera puedo hacer esto, ¿merezco que se me considere un ser humano? A consecuencia de ello, tomas la determinación y haces un juramento. Oh Dios mío, te he decepcionado. En verdad, estoy muy hondamente corrompido. No tengo conciencia ni sentido. No tengo humanidad. Deseo arrepentirme. Te ruego que me perdones. Sin duda cambiaré. Si no me arrepiento, quiero que me castigues. Después, se produce una alteración en tu mentalidad y empiezas a cambiar. Te comportas y cumples con el deber con esmero, con menos descuido y desinterés, y ya eres capaz de sufrir y pagar un precio. Cumplir con tu deber de esta manera te parece maravilloso, y tu corazón permanece tranquilo y gozoso. Cuando uno sabe aceptar el escrutinio de Dios, cuando es capaz de orarle y de ampararse en Él, pronto cambia su estado. Amén. 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 Con las palabras de Dios, hallé un camino hacia adelante. Indolente por naturaleza, prefería la comodidad y diversión y no quería sufrir. Yo no sabría resolver el problema por mi cuenta. Tenía que orar a Dios, confiar en Él y aceptar su escrutinio. Cuando quisiera satisfacer la carne y holgazanear, debía orar inmediatamente a Dios para pedirle disciplina y castigo. Solo así podría renunciar a la carne y cumplir bien con el deber. Cierto. Así pues, le conté a Dios mi estado en oración y le pedí disciplina. Después de orar, me sobrevino una calma súbita. Y continué revisando el video, valorando detenidamente los principios y buscando información pertinente.
Al recapacitar sobre mi trabajo, percibí la guía de Dios. Y enseguida pude reconocer problemas en el video y planear soluciones. Sí, Genial. sí. Con esa experiencia, adquirí más confianza para abordar mi pereza. Solo tenía que confiar sinceramente en Dios y aceptar que escrutara mi trabajo. Si satisfacía a la carne otra vez, podía ampararme en Dios para refrenarme conscientemente. Así tendría fortaleza para triunfar y cumplir tranquilo con el deber. Aunque aún suelo tener este deseo corrupto de comodidad y tranquilidad, sé que, al obedecer las palabras de Dios y practicarlas sin cesar, me purificaré del carácter corrupto y alcanzaré la transformación. Sí, Gracias. Gracias a Dios.